¿Cuáles son las opciones con las que puede contar cada uno de nosotros cuando de contactos extradimensionales se trata? Y hablo de diferentes opciones porque las podemos medir en base a nuestra capacidad personal, a nuestro deseo desde lo personal de poder avanzar en caminos incluso absolutamente desconocidos, porque pueden existir sensaciones en las cuales uno puede determinar una aproximación hacia una cierta forma de contacto, por ejemplo, pero en general son muy esporádicas y no siempre se les presta la atención que requerirían. A veces vienen disimuladas en un sueño. En otras, esos momentos de blanco cerebral que nos suele suceder cuando estamos en un estado de cierto relax. Y es como que nos quedamos un rato mirando un punto y ese rato se puede prolongar incluso por varios minutos. Y como que no entra ni sale ningún tipo de idea o pensamiento o forma o requerimiento de ahondar sobre X o Y temática, no importa, no, estamos desconectados. Muchas veces en esas cuestiones propias que rodean a una desconexión existen muchísimos pequeños detalles que indican que podemos reiniciar caminos, iniciar nuevos caminos, descubrir instancias sobre las que podemos llegar a construir contacto. Pero siempre hay un punto de descreimiento. Hay algo que te dice, no, esto no puede ser, esto es una fantasía que se me está ocurriendo, es algo que no está pasando. Existe hasta esa negación de decir, esto no está pasando. Y muchas veces la propia confusión nos indica olvidarnos de lo que pasó y aislarnos de algo que no podemos explicar. Y en general, cuando las cuestiones son inexplicables o forman parte del reino de lo inviable, de lo fantástico o como lo quieran llamar, y ya es como que la negativa se impone de tal manera que el solo hecho de ignorar opción de caminos, de formas de comprensión, de apoyo de otras experiencias, de la mínima necesidad de consultar con alguien que haya pasado por algo similar, es como que queda anulado. Si viviéramos en un estado de introspección, en el que nuestra propia soledad nos impulsa de pronto al descubrimiento, porque convengamos que no tenemos más opción, por el simple hecho de decir, estamos solos y no le tenemos que rendir cuentas a nadie, y mucho menos explicar que esto nos sucede por tal o cual cosa. No. Abiertamente, estando en estado de soledad, es como que podemos proyectar nuestra propia idea o sensación y accionarla de tal medida que responda a nuestras inquietudes. Aunque no tengamos la más mínima idea de lo que está pasando, aunque creamos que es el resultado de que comimos de más o tomamos de más, que puede ser una de las explicaciones en algún caso, pero no, porque uno se tiene que dar cuenta que cuando lo que está observando es fuera de los lógicos límites de lo que conocemos como algo normal, algo que está como preestablecido de que podemos llegar a reconocerlo y aceptarlo. Si escapamos de esos límites estrictos que indican que esto es imposible porque no puede ser, y el decir esto no puede ser es ya negar desde el vamos la opción de que sea. Y la negación no es una buena consejera en estos casos, porque la primera reacción que uno tendría que aplicar, si quisiéramos hablar de una mínima lógica, es veamos por qué ocurre esto, cuáles son los motivos para que esto me ocurra, o
Si no lo puedo explicar de manera fehaciente, directa, bueno, intentar avanzar, aunque sea despacio, paso a paso, aunque ese momento uno tenga que colocar un stop y retroceder en el ámbito de decir, ¿por qué llegué hasta acá? ¿Qué me hizo llegar hasta acá? ¿Por qué reacciono de esta manera en algo que evidentemente nunca me pasó y me está ocurriendo en este momento y no tengo una explicación coherente para lo que me está ocurriendo? Si la intención es encontrar explicaciones coherentes ante hechos que muchas veces están pegaditos al milagro o a lo imposible, a lo inexplicable, bueno, siempre la decisión es nuestra, siempre. Creemos que hemos entrado en un mundo onírico, en un mundo de absoluta fantasía, en el cual las imágenes, los sonidos, las formas están fuera de nuestro alcance a lo que nosotros llamamos o conocemos como normalidad. Entonces, la idea sería empezar a practicar formas de reconocimiento de aquellas cuestiones que se nos imponen por mera presencia, pero que no forman parte de un terreno en el cual las explicaciones abunden. A todo esto sumémosle que la historia de la humanidad ha encerrado aquello que conocemos como la ciencia oculta, y la ha encerrado de tal manera y la ha hermetizado de tal forma que es poco menos que inexplorable, y ante muchos es entrar en un camino de locura del cual no hay retorno. Y yo recuerdo que en la época de los brujos, en la época de los magos, cuando estábamos en un periodo de aprendizaje, porque, a ver, desde niño el mago actúa dentro de los principios de la magia, pero no sé si decir jugando, pero en un estado de involuntariedad. Las cosas ocurren sin provocación. Es como que uno tiene el poder de cambio de lo que puede llegar a ser metafísico, y cuando ocurre el diagnóstico físico, es como que no podemos controlarlo, ¿sí? Y ante ese descontrol, quienes se encaramaban como maestros guías indicaban al mago joven que no probara ir más allá de ciertos límites, porque es muy probable que no pudiera regresar de un supuesto viaje al cual se lanzaba, digamos, valientemente e incluso irresponsablemente. Y dadas las condiciones del retorno, del poder reconocer un camino, del poder hacer la contramagia, volver a la normalidad, porque el mago apunta hacia lo anormal, hacia lo supranormal. Pero volver a lo normal, desde lo anormal, es el doble de complicado. Deshacer el hechizo. Y no todo es hechizo. Yo estoy hablando de hechizo y, claro, uno escucha hechizo y cree que estamos en principio relacionados con hechicería. Y la hechicería, en general, es la magia mala, la magia negra, el ocultismo llevado al límite y los monstruos que se encargan de hechizarte, de sacarte de la realidad. En realidad sería una fuerza externa. Se cree, por siglos se creyó, que la hechicería era una forma indirecta de practicar la magia, de la cual el mago era la víctima. No era el mago el que producía el hecho, sino que era la víctima del hecho, porque el ser que podía dominar al mago lo hacía a través del hechizo. Y así tenemos la fantasía literaria del príncipe transformado en un sapo y todas las cosas que se han llevado adelante en la historia dentro de terrenos muy concretos y específicos de la alta fantasía. Se han hecho dibujos animados al respecto, pero particularmente se han escrito
libros y cuentos, que por supuesto a veces exceden hasta los límites de la propia imaginación. Es como que se está muy por encima de la imaginación liviana y sencilla que puede tener un ser humano, particularmente cuando es chico. Ahora, los niños tienen una imaginación pura, absolutamente pura. Ellos exceden incluso los límites lógicos de una programación en la cual los hechos superan la fantasía visible. Y actúa el segundo mundo, que es el mundo de las imaginaciones. Y aunque el objeto en concreto sea absolutamente real y normal para esta dimensión, un trozo de madera, la propia hechicería del niño mago ve un camión, ve un tanque de guerra, como se jugaba antes a las batallas, y si a eso le agregaba con una gomita un pedacito de lapicera como si fuera un cañón, y era un tanque completo, y las ruedas podían ser a partir de un par de alfileres o directamente un par de botones. La magia del niño está tan pura y tan desarrollada hacia lo que es la imaginación y la fantasía activa, que nadie se atrevería a decirle, eso es un pedazo de madera con 2 alfileres y un pedacito de lapicera. Habría que ser muy cruel. Y aunque alguien intentara explicarle eso al niño, el niño lo miraría hasta con cara de enojo y le diría, esto es un tanque de guerra, no sé qué estás explicándome. Se daría media vuelta y se iría. Como padres nos ha pasado muchas veces observar a nuestros hijos jugando con elementos en los cuales solamente la fantasía podía representar la instancia del momento. La imaginación absoluta. Yo recuerdo cuando era pequeño en el pueblito Berisso, donde nací, jugar a los barcos de guerra o a los descubridores. Yo lanzaba una madera con un palo mayor ajustado. Mi abuelo tenía un sacabocado de madera, que era como si fuera un destapador de vinos, pero en realidad era un sacabocado que le había prestado Timochei, el vecino que era juguetero y que había sido su hermano y compañero en la infancia en Ucrania. Y que, yo conté parte de esta historia, se muda a Argentina, especialmente a Berisso, y muy especialmente al lado de la casa de mi abuelo, su amigo de la infancia. Y se separaron durante la guerra. Nadie podría pensar si el otro estaba vivo, porque ni siquiera estaban en el recuerdo activo esas imágenes, porque se separaron de muy jóvenes. Y uno salió para el oeste y el otro salió para el este. Por lo tanto, ya la separación física los había provocado. Bueno, este gran hombre normalmente le prestaba herramientas a mi abuelo, porque mi abuelo era zapatero remendón. Y a veces necesitaba exceder algún tipo de sacabocado de los tamaños normales que él podía utilizar, por ejemplo, para hacer los agujeritos para los cordones de un zapato, por ejemplo. Necesitaba un agujero un poco más grande. Y ahí aparecían estas herramientas. Y yo, fascinado de meterme en el taller y por un ratito retirar alguna de estas herramientas y hacer el agujerito en el medio de una maderita a la cual le había afinado la punta como si fuera una proa, y sobre eso colocaba un pedacito de percha que generalmente se le había robado o había encontrado alguna medio rota que ya la abuela la había tirado, y como yo era un gran basurero, un gran juntador de desperdicios maravillosos que me permitían construir elementos fuera de lo normal y de una belleza física que por supuesto solamente yo podía apreciar. Y ahí colocaba el palo mayor, después con hilos y sal y un pequeño clavito, a veces una tacha. Mi abuelo solía usar muchas tachas para la zapatería. Hacía las sogas que podían llegar a sostener una vela. He llegado a construir una vela con un pañuelo que por supuesto cuando se enteraron mis familiares, particularmente del grupo femenino, se pusieron más locas que lo que ustedes se pueden imaginar, porque era un pañuelo nuevo.
pero yo lo armé como una vela. Y yo ponía ese transatlántico velero a flotar en la zanja a la cual iban a parar todos los desperdicios del pueblo, o sea, no, en realidad las partes de la cloaca iban al pozo ciego, pero lo que iba a la zanja en general era el lavado de la cocina, el agua gris de cuando se cocinaba. Entonces se terminaban de hacer pastas y ese agua iba a parar a la rejilla y de la rejilla salía directamente a la calle y alimentaba la zanja, que la zanja era bastante pronunciada. Más de una vez tuve alguna caída, especialmente y notablemente el día que me llevaban a tomar la comunión, cosa que yo no quería. Había algo en mí que me decía, yo no quiero disfrazarme, parezco un muñequito de torta con esto. No sé si pensaba que era un muñeco de torta, pero me sentía similar a un... Era una cosa horrible, todo vestidito de blanco, una pureza, pobre Julito. Y yo me sentía absolutamente ridículo. Pero claro, tenía que probar un barco que acababa de terminar de armar y se me ocurrió ir ahí, me tropecé y me caí en la zanja con el traje. No pueden imaginarse lo que significó que tuvieran que llevarme a tomar la comunión con eso, que era barro y una serie de colores raros que venían de los productos químicos que caían en la zanja, que en general eran jabones, no era algo demasiado tóxico, pero bueno. Yo creo que fue el traje de comunión que más rápido se lavó y se secó en la historia de la humanidad, porque no existía el centrifugado, para nada. La idea era ponerlo al sol o ponerlo a través. Bueno, mi abuela utilizó la famosa cocina, pero no sé qué hizo para que no saliera leña por humo, ¿no? O sea, hollín, porque ese traje blanco se hubiera transformado en cualquier cosa. No sé cómo lo hizo, nunca me lo explicó y calculo que hasta que no me la encuentre nuevamente en cuarta dimensión, es muy difícil que me llegue a explicar por qué y cómo. Pero aprovechando el carboncito de leña, de madera común, no carbón, digamos, comprado, y colocando el trajecito y haciéndolo girar con una percha giratoria que ella tenía, que la verdad que no sé, yo creo que esa la fabricó mi abuelo. Una cosa muy interesante. Y cuando había viento giraba la ropa, pero giraba casi a la misma velocidad, es como que tenía un ruleman que frenaba, una cosa muy de los pelos. Pero me secaron el trajecito. No quedó 20-20, pero la última parte se secó con la plancha y quedó tanto o más progresivamente prolijito de lo que existía. Y por supuesto que ni se me ocurriera salir a la calle, porque yo creo que ese día Julito dejaba de existir. La bronca que tenía mi madre en particular. Pero bueno, esas costumbres. La cuestión que pude tomar la comunión, fui uno de los últimos que entró, aunque por apellido me tocaba primero, por Archet. Pero me pusieron como solímico por mi abuelo y terminé al final de la cola. Porque cuando llegamos a la parroquia, estaban todos en formación y listos. Bueno, ya está. Recuerdos del pasado. Como siempre me voy de tema, pero bueno, tiene que ver un poco con lo que uno está intentando plantear con todo esto. ¿De qué manera poder interpretar cuestiones muy propias, pero desde el juego y la fantasía? Yo nunca dejé de jugar en cada cosa que hice en mi vida. Existe un altísimo porcentaje de juego. Como intentando creer de que no estoy estableciendo movimientos que indiquen que puedo ganar o perder. No, estos son juegos diferentes, no son juegos competitivos. Yo no estoy compitiendo con nadie. Sí, comparto conmigo mis ideas. Y eso lo hice desde muy pequeño. Los dibujos que hacía, los ejércitos de broches, de la ropa. Yo todo lo inventaba, todo lo creaba. No tenía juguetes, yo en esa época no existían los juguetes a pila, ni mucho menos. Es más, poco menos no existían las pilas. No eran un elemento muy fácil de encontrar. O sea, había, pero eran bastante incómodas y no.
no había del tamaño como para que un chico juegue. Y por otro lado, esos juguetes eran tan caros que en mi familia era imposible que alguien me regalara un juguete de esas características. Cosa que tampoco me importaba, porque uno de mis juegos más deleitoso era desarmar aparatos y tratar de volver a armarlos. La falla más grave en esa circunstancia ocurrió cuando desarmé la radio a galena de mi abuelo. Sí, como oyen, la capillita. Era una radio en forma de capillita, hermosa, de madera, y en un momento dejó de funcionar por algún motivo. Y no había técnicos en reparación radial en esa época, porque las radios, digamos, eran poco menos que eternas. Era muy difícil que se rompiera una radio de esas características. Pero esta dejó de funcionar. Dejó de funcionar y no funcionaba, no había forma. Encendía, pero silencio, como diríamos, silencio de radio, para que quede más. Y la radio era nuestra compañía. La fantasía visual de no poder observar, pero los radioteatros con los efectos sonoros, ahí vienen los caballos trotando y se escuchaba y llegaba como, pero claro, el efecto de sonido lo hacía un verdadero maestro. Yo tuve ocasión de conocer a quizás uno de los más importantes maestros del doblaje sonoro aquí en Argentina, que además fue actor y se llamó Guido Gorgati. Guido empezó como operador de efectos sonoros en radio. Después pasó a ser actor y formó parte de elencos extraordinarios, no solamente en teatro, sino en cine. Si hay argentinos viejitos como yo, o un poquito más, yo les nombro a Guido Gorgati y seguramente lo deben recordar, como un Luis Andrini. Es de esa época, Luis Andrini, Guido Gorgati, gente de un talento extraordinario. Bueno, él hacía justamente esto, creaba con distintos tipos de herramientas e instrumentos, creaba la sensación del sonido. Bueno, la radio era nuestra compañía a la noche. Después de cenar, me acuerdo que arrancaba el doctor ¿cómo se llamaba? Pérez y señora, ay, no me acuerdo. Ya me va a salir, alguno o alguna de ustedes si se acuerda. Cándido Pérez señora, ahí está, era un ginecólogo. Imagínense por radio un ginecólogo, una cosa de loco. Y era todo sistema familiar. Y después venía la parte más importante, que era el Glostora Tango Club. Glostora era la gomina, la famosa gomina que usaba Gardel. Por eso el pelo de Carlitos Gardel, el cantante famoso argentino, se peinaba con Glostora. Era de origen importado, pero al final la terminaron fabricando acá en el país, porque el pelo engominado, así bien fino, brillante, era una cosa de loco. Y escuchar tangos a esa hora, en mi familia era poco menos que un rito. Y así como decía, había un montón de programas, porque no existía la televisión, todavía no se había inventado la televisión acá en el país. Por lo tanto, era radio. Vamos hablando de mediados de la década del 50, 1950. Pero yo tenía una intriga, quería saber qué había pasado. Escucho una conversación entre mi abuelo y mi abuela, que ¿cómo vamos a hacer para reparar esto? Que por favor veamos, pero no podían comprar otra radio porque era muy cara y no se conseguían. Entraban en el comercio de artículos así para el hogar del pueblo, entraban 5 radios por mes y con suerte duraban 3 horas, con suerte. Porque ya sabían cuando iban a llegar los distribuidores, el camión de la distribuidora, de las empresas, en aquella época creo que ya existía Atma, si no me equivoco, pero había un par de marcas que eran muy conocidas. Cuando pasaba el camioncito de la empresa que vendía artículos de esta característica, ay Dios mío, era una masa de humanos que salían corriendo a ver quién llegaba primero para llevarse una de las 3 radios. Y eran muy caras. Un aparato con válvulas, recuerdo, no nada que ver con la electrónica de hoy día. Realmente eran unos aparatos espeluznantemente bellos, pero una fidelidad de sonido, porque tenían un parlante de 12 pulgadas, esa radio, esa capilla, tenía 12 pulgadas,
los bajos que tenía ese parlante, y un pequeño tweet de grave, de agudo, mejor dicho. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo sonaba esa radio? ¿Cómo escuchaba? Parecía que la orquesta estaba en casa y tenía una amplificación bastante importante. Así que cuando se escuchaban los tangos, se escuchaban las voces y los instrumentos, básicamente, los graves del bandoneón y del piano, a mí me quedaban grabados. Yo siempre estaba tirado en el piso al lado de la mesita que contenía la radio. Y en general, en casa había una muy vieja salamandra, esas estufas de metal, donde se echan, y yo me tiraba ahí cerquita en invierno, calentito, con una mantita que me daba mi mamá, y escuchaba esa galena que sonaba como si estuviera en el teatro, la ópera de Milán. Era algo maravilloso. Pero la radio dejó de funcionar. Y yo, en mi fantasía, me imaginaba que la podía reparar. Natural y absoluta imaginación. Era un nenito, muy chiquito. No podía tan siquiera levantarla, porque tenía su buen peso. Pero cometieron el error de dejarla en una pequeña mesita ratona contra la pared opuesta a donde estaba la mesa de lo que llamábamos el comedor. O sea que esa cosita estaba al alcance de mi mano. Error garrafal. Error garrafal. Donde Julito pudo, empezó a investigar. Mi fantasía me hacía ver en esa capilla incluso hasta la orquesta dentro de ella. O sea, mi idea era, la orquesta está ahí adentro. Y que la magia hacía que los músicos se achicaran y entraran ahí adentro. Si yo podía abrir la capilla, iba a ver a los músicos. Que por supuesto, como no estaban sonando, los músicos estaban esperando el momento de poder tocar. Quiere decir que todos aquellos que formaban parte de los elencos de los programas de radio estaban adentro de la radio. ¿Sí? Y yo podía verlos si abría la radio. Y la capillita, digamos la parte operativa adelante, tenía como dos puertitas muy pequeñas y ahí aparecían los controles. Si la enchufábamos y la encendíamos, se encendía un display con las frecuencias de radio, que no eran muchas, porque en esas épocas no había mucho, pero en general estas capillas eran importadas de Europa y eran radios bifrecuencia, tenían una frecuencia AM, amplitud modulada, y después tenían una frecuencia para escuchar, digamos, desde afuera. Ay, se me fue ahora el nombre. Ay Dios, qué mal, lo que es la vejez, chiqui, se me olvidan los nombres, de la técnica que tenían. Tenía que ver con la captación de la radio, que podía captar banda ancha, banda media y banda fina. Ahí está, no me salía. La de alta banda y la de banda media eran las que normalmente se escuchaban. Y la de banda fina lo que hacía era purificar una de las bandas y poder mejorar un poco la sintonía, porque era difícil. La antena era una especie de cosa cuadrada de un material parecido al cartón, que se colgaba en un cierto lugar de la casa y servía de captación de señal. No era como la típica antena de televisión que hemos conocido todos, o por lo menos los viejitos como yo. Bueno, y esa cosa quedaba colgando en un punto X que permitía justamente la sintonía de los programas y todos los elementos de la radio. Y adentro de la radio estaban los músicos, los actores, etcétera, etcétera. No sé cómo, pero me hice de un destornillador. Instrumento mágico que me permitiría ingresar a la radio por detrás para poder ostentar la sorpresa de que los músicos no me vieran, pero yo sí pudiera verlos a ellos. Más que nada para que no se asusten y salgan corriendo y se pierda la magia de que adentro de la radio estaban todos ellos, con sus instrumentos, pequeños instrumentos,
Toda esa fantasía volaba por la cabeza de Julito en ese momento para ver qué podía hacer, y el sueño, poco menos que irrealizable, dentro de lo que es la lógica naturalmente, de poder repararla. La cuestión es que con ese destornillador intenté abrir la parte de atrás, que tenía como una especie de enrejado de madera, para que respiraran las válvulas, porque levantaba temperatura la radio, convengamos que sí. Entonces, la parte de atrás era todo un diseño de madera, como si fuera un pequeño enrejado de maderas finas, pero que dejaban pasar, y bueno, si uno encendía la radio, veía las válvulas desde ahí. Fíjense hasta dónde llegó el loco, que ese destornillador no sirvió, necesitaba otro de otro tamaño, más pequeño. Había traído un destornillador grande, pero no daba el paso del tornillo. Bronca que me dio para poder apoderarme de ese destornillador. Yo tenía que ir en un momento en el que no estuviera mi abuelo. Tenía un par de maderas que estaban medio flojas en el galpón donde mi abuelo tenía el taller de zapatería, y yo movía esas maderas, y como era chiquito pasaba. Un adulto por ahí no pasaba. Bueno, fui, dejé el destornillador y me agarré otro, calculando el tamaño de los tornillos de la parte trasera de la famosa capilla. Volví de nuevo, y ante la opción de que me vigilaran o me dijeran algo, me quedé tranquilo hasta que las muchachas se ponían a trabajar. Las muchachas eran mi abuela y mi mamá. Donde iban a la cocina, nadie iba a pasar por ahí. Mi papá todavía estaba trabajando, y mi abuelo en general dormía la siesta y después iba al taller. Lo único que esperaba es que no se hubiera dado cuenta de que yo me llevé ese pequeño destornillador, pero no, de hecho creo que nunca se dieron cuenta que yo lo había sacado de ahí. Con mucha paciencia y con la fuerza de mis manitos pequeñas, me costaron algunos tornillos, creo que eran 8 tornillos si no me equivoco. Eran 3 arriba, 3 abajo y 2 a los costados. Pude sacar la tapa. Por supuesto, las válvulas eran algo fascinante, con esa punta oscura en la parte de arriba. Y no había ninguna emisión lumínica, cuidado, porque estaba desenchufada la radio, naturalmente, si no andaba. Las conexiones con el parlante, todo. Para mí ver eso fue algo sublime. Pero había un problema, había mucha tierra, porque claro, juntaba tierra. Ya nomás las válvulas en temperatura creaban un arco en el cual como que la tierra se pegaba. Y había mucha pelusa, supongo que alguna que otra arañita pequeña, y no la vi, pero seguramente estaría acurrucada en algún rinconcito. Por el calorcito de las válvulas, tal vez hasta lauchas se han sacado de estas radios en algún momento, porque las lauchitas buscaban la temperatura y se quedaban ahí en un lugarcito, y en invierno era el hogar a leña, eran las válvulas de la radio, una cosa bellísima. Bueno, ¿qué sucede? Digo, yo la quiero ver andando, pero a pesar de que era chiquito, yo sabía que si me llegaban a pescar encendiendo la radio, amén de todo, yo sabía cómo encenderla, porque me mandaban a encenderla a mí, que era la perilla de adelante, que había que girarla hacia la derecha, y se sentía el clic de encendido, y esa misma era de volumen. Y después había 2 perillas, notablemente, una para graves y otra para agudos. Fíjense la tecnología, estamos hablando de una radio que yo calculo que fue creada, fue fabricada, armada, a principios del siglo XX, 1910, una cosa así. Era muy antigua la radio. De hecho, creo que la trajo de Rusia mi abuelo, pero ya a esta altura no puedo consultar si fue así, pero yo creo que había venido de Rusia, viajando en el barco. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? En ese momento siento ruidos, pongo la tapa sin los tornillos, pongo los tornillos en un costado y me hago el reverendo Gil, como diciendo, estoy acá, tranquilo, mirando la radio por fuera, y me pongo a limpiar con un trapito que tenía ahí a mano, que en realidad era uno de los pañuelos que tanto
me decían que usara para sonarme los moquitos, y yo con ese pañuelo estaba limpiando la parte exterior de la radio. El famoso y consuetudinario: ¿qué estás haciendo, Julito? Salí de ahí. La estoy limpiando, abuela, estoy limpiando la radio. Bueno, pero no toques nada, ¿eh? Mirá que hay que llevarla para que la arreglen. Tené cuidado, ¿eh? Sí, sí, abuela, sí. Sí, sí, abuela, las pelotitas, ¿viste? Lo que yo quería era encenderla. Se va la abuela, vuelve a la cocina. La puerta abierta de la cocina, ¿eh? Porque teníamos una puerta pequeña de esas vaivén. Después se reemplazó por una cortina, después se volvió a poner, no importa. Pero era muy, muy particular, dado que papá utilizaba maderas que sobraba de las obras, y con las maderas esas construía cosas. El viejo tenía mucha habilidad para la carpintería también. Era un excelente albañil, pero no sé si tanto o más excelente carpintero, porque el tipo, con dos herramientitas de porquería, un formón y un serrucho, el tipo construía unas cosas que no se podían creer. Se especializaba en muebles a la cena. ¿Vieron los muebles para colocar en la cocina? Bueno, el tipo conseguía las bisagras, cortaba la madera, la armaba, después por supuesto le hacía todo el barniz, quedaban hermosísimos. Bueno, saco otra vez la parte trasera muy delicadamente y tratando de no hacer ruido. Y ya era como que o la encendía o la encendía. No había muchas más opciones o posibilidades. Yo ya tenía que hacer algún lío al respecto. El inventor y el explorador se iba a mandar o una macana para toda la vida o iba a arreglar la radio. Bueno. ¿Y qué hago? La enchufo. Porque, casualidad, había uno de esos enchufes marrones, redondos, en la parte del zócalo. Ni que los chicos se pudieran electrocutar. En esa época éramos tan obedientes, menos yo, porque yo ahí estaba actuando en absoluta rebeldía y sin respetar las órdenes que me acababa de dar mi abuela, las cuales eran ratificadas con firma y sello por mi mamá. Pero la palabra de la abuela era palabra sagrada. Bueno, encuentro el viejo enchufe de goma, estaba colocado por detrás y del lado de la pared, de la mesita esa pequeña, típico cable tipo plancha rodeado de tela, y el enchufe redondo, pero de goma justamente para aislar cualquier instancia de electrocución. Realmente no había forma. La parte, de la contención de los contactos era de baquelita. Me acuerdo que era una baquelita marrón, así como si fuera nacarada, con sus correspondientes tornillos de ajuste, y entraba poco menos que a presión. La parte esa de goma se retiraba, por supuesto, y quedaban a la luz los contactos. Bueno, la enchufo, voy a la parte de adelante de la capellita, le pego media vuelta al controlito ese y encendió. ¡Wow! Dije yo, están dando. ¿Y ahora? Pero movía el sintonizador, el control de volumen, los controles de tono ni los tocaba, pero el sintonizador funcionaba. Movía, pero no se escuchaba nada. Volumen no lo puse al mango porque tenía miedo que en algún momento reaccionara la radio, pero no pasaba nada. Digo, qué raro. Y fíjense lo que es asumir algo que uno no lo conoce, porque yo, si no mal recuerdo, tenía en ese momento 5 añitos, 4 añitos y pico. Era muy chiquito. Fue cuando volvimos de Mar del Plata para que yo hiciera el primero inferior en la escuela. Habíamos escapado en el 55 con la revolución esta famosa que destronó al peronismo. Mi padre era buscado por sindicalista.
Y volvimos. Pero mi padre no, mi padre quedó trabajando en Mar del Plata. Volvimos los abuelos y yo, y mamá, por supuesto. Entonces se me ocurre observar de nuevo. ¿Y cómo ocurre la observación cuando viene una explicación sobre la cual no tenemos ni la más pálida idea, pero hay una conexión superior, hay una conexión mayor que indica que vos eso lo sabés? Pero es como que está invertida la imagen. Lo de la derecha va a la izquierda o lo de la izquierda va a la derecha. Es una de las cosas que me ha ocurrido muchas veces. Ver espejada la imagen. Al verla espejada, el conocimiento indica lo que es, pero no es exactamente igual a lo que se supone que tendría que ser. Si entendieron lo que les dije, los felicito, porque yo ni siquiera sé qué es lo que dije. Pero lo que sé que cuando observo bien, veo una de las válvulas un poquito separada de lo que hoy yo sé que se llama zócalo. En esa época no tenía ni la más pálida idea de que era un zócalo. Y apagada. Opa. Y miraba las demás, había un par de válvulas muy grandes, otras un poco más pequeñas. Y esta aparentemente formaba parte del equipo de amplificación, de la ¿cómo se llama? Del sonido. La sintonía funcionaba, estaba todo en orden, pero lo que no había era amplificación, claro, no respondía al parlante. En ese momento a mí hablarme de parlante, yo tenía 5 años, para mí era magia pura. ¿Y qué hago? Y ahí sí que fue un riesgo, porque yo no sabía realmente hasta dónde podía llegar el riesgo, pero el deseo de ver qué pasa si yo acomodo esta válvula, que ni siquiera era válvula, para mí era una cosa de cristal, de plástico, de vidrio, y adentro con unos filamentos muy raros, y yo decía, qué maravilla es esto, ¿de qué se tratará esto? ¿A quién se le ocurre haber fabricado esto? ¿Qué sé yo? Andás a ver todas las fantasías que se cruzaban en mi cabeza en ese momento. Pero, no sé por qué, gracia del destino, la parte de arriba de la válvula terminaba en una puntita bastante puntiaguda, dicho sea de paso y valga la redundancia. Y tenía todo como una especie de sombrerete negro, oscurito, que yo me imaginé, dije, la tengo que agarrar de acá arriba, cuidándome de no pincharme con esa saliente puntiaguda que tenía, que con el tiempo me enteré que era cuando se hace la inyección del vidrio, se deja ese pedacito en alta temperatura y se corta, y queda la puntita saliendo para arriba. Y, bueno, si me mintieron o no me mintieron, no sé, me explicaron que la válvula tenía eso, y ya conformaba la razón de ser de que la cúpula se cerraba y quedaba esa puntita donde se cortaba con una tijera el vidrio caliente y quedaba esa forma. Eso se me explicó muchos años por delante, cuando yo ya más o menos podía entender de qué se trataba. La cuestión es que cuando muy suavemente con mi manito y con un miedo terror empujo la válvula, la coloco en el zócalo. Y no solamente se enciende la válvula, sino que escucho en el parlante, no había sintonizado ninguna radio, pero escuché sonido. Y dije, no puede ser. Me estoy volviendo loco. Funciona. La arreglé, soy un héroe, qué sé yo, la cantidad de pequeñas tonterías que se me deben haber cruzado en ese momento. Entonces, sin haber tocado el volumen, se me ocurre mover el sintonizador. Y sintonizo una radio de la ciudad de La Plata. Y sale disparado el volumen a más del 60% de la capacidad de potencia de la radio. Dicho el espacio y ocurrido el acontecimiento, escuché clarísimo, y la escucho hoy, una olla de metal que caía al piso. Porque claro, salió una voz de una persona hablando, pero como si estuviera, no sé,
en el escenario, insisto, de la ópera romana. Porque la radio tenía potencia, tenía mucha potencia, tenía un amplificador que no sé qué wattaje tenía, pero algunos conocedores del tema me decían que eran amplificadores de no menos de 50 vatios, valvulares, con una fidelidad de graves y agudos, pero espeluznante. Y viene corriendo mi vieja y me encuentra a mí con la radio abierta, todo encendido, y yo sentado ahí como diciendo, no me maten, arreglé la radio, no me maten que arreglé la radio. Y mi vieja se queda parada, se tapa la boca, atrás de ella mi abuela, la prusiana, que esa sí que era brava. Me levantó de la oreja, creo que debe haber llorado 3 horas seguidas, y me llevó de la oreja a la habitación y cerró la puerta. No dijo una sola palabra. Me agarró de la oreja y me sacó de ahí. Al toque se apaga. Pero después escucho que las dos conversan. Y observan la tapa de madera a un costado, los tornillitos que habían quedado ahí mal distribuidos por un costadito de la radio. Yo no escuché la conversación exacta, porque de la habitación a esa área del comedor había unos cuantos metros. Pero imagino, porque en el tiempo yo le pregunté a mamá si se acordaba de ese acontecimiento, y ella se acordaba como si fuera el día de hoy. La mira a la abuela, que la abuela estaba sacada, pero este chico se podía haber electrocutado perfectamente. Mi abuela era una técnica de aquellas, cuidado, había sido operadora de radio en la guerra, o sea, sabía de radio, pero no se habían puesto a sacarle la tapa y fijarse por qué no andaba el sonido. Ella no era, digamos, técnica, ella operaba, pero en esa época el ejército tenía los operadores manuales, digamos, de lo que eran los equipos electrónicos o eléctricos, pero también estaban los ingenieros, que eran los que armaban y desarmaban y cambiaban repuestos. Mi abuela no tenía esa capacidad, pero entendía cómo funcionaba un equipo de estas características. Bueno, naturalmente encontraron el destornillador, las cosas, habían ya apagado la radio, por supuesto, pusieron la tapa. Mamá le dijo, anda, fíjate que no se queme algo en el fuego, supongo, porque mi abuela se retiró, y ella se quedó poniendo los tornillos, que eso sí lo vi, porque abrí la puerta de la habitación y observé cómo estaba trabajando mi mamá arreglando la pequeña puerta que yo había sacado, la pequeña tapa trasera, ¿no? Lo cierto es que terminado el acontecimiento, mi mamá, por supuesto, decidió probar si realmente lo que estaba sucediendo era tal cual. Y encendió la radio, sintonizó y empezó a sonar música. En ese momento, yo supongo, me pongo en el lugar de mamá, ¿no? La disyuntiva de ella, las dos fuerzas opositoras, serían: a este chico, ¿cómo lo castigo? Por haber hecho semejante locura de meterse a andar manoseando la radio. Pero por otro lado dice, ¿cómo hago para agradecerle de que arregló la radio? Porque la había arreglado yo. Así que, cuando mi abuelo vuelve, como hombre de la casa, siempre el hombre de la casa tenía que retar al niño. La abuela lo miraba y le decía, vos ya sabés qué tenés que hacer con tu nieto. Y quiero un buen escarmiento. Y se daba vuelta y se iba. Y el otro me miraba con una carita dulce como diciendo, ¿qué hiciste, Julito? ¿Arreglaste la radio? No lo podía creer el abuelo, no lo podía creer. Y sutilmente, y ahí viene lo más maravilloso, mi abuelo estaba muy preocupado porque no conseguía que nadie le prestara una radio, porque esa noche había una pelea muy importante de box. Y al abuelo le gustaba mucho el boxeo, pero no tenía forma de escucharla porque la radio no andaba. Sutilmente, ese que iba a ser castigado, iba a ser tratado como un irreverente rebelde que se había mandado semejante macana que casi le cuesta la vida,
permitía que esa noche pudiera escuchar su pelea de boxeo. La alegría que tenía mi abuelo era indescriptible, porque la radio estaba perfecta. ¿Y cuál fue la pregunta que me hizo el viejo? De varón a varón, ¿viste? No dijo ni una palabra, digamos, como de reto, ¿no? ¿Cómo? No, todo lo contrario. Acababa de salvarle la historia, porque esa noche se perdía la pelea. Y era muy fanático. Y no podía ir hasta la ciudad de La Plata, porque era unos cuantos kilómetros. No daba el target, porque al día siguiente había que volver al laburo, ¿no? Él laburaba en el frigorífico. Entonces, ¿cuál fue la pregunta del abuelo? ¿Qué tocaste? ¿Qué tocaste? Con unos ojos, encima el ruso era, no lo puedo explicar, piel blanca, barba negra y ojos verdes. No saben lo que era mi abuelo. Era George Clooney, pero más bonito todavía. Tenía mejores ojos que yo. La belleza de mi abuelo era indescriptible. Bien ruso, pero ruso blanco, ¿viste? Y la barba, ya aparecían los primeros hilitos de cana, pero él tenía una barba siempre muy bien cortada, muy bien arreglada. Y le digo, había una de estas cosas de vidrio suelta. Esa creo que fue mi respuesta. No me acuerdo específicamente, pero seguro que le contesté eso. Una de las cosas de vidrio. Yo no sabía que eso se llamaba con el tiempo válvula, bla, bla. Evidentemente esa válvula cerraba el circuito del amplificador. ¿Cómo se había aflojado? Nadie lo supo nunca. Aparentemente la radio se había caído en un determinado momento y en el golpe cayó de costado, la válvula zafó del... Pero nadie se hizo cargo de la caída. Mi abuela miraba para otro lado, decía, yo no fui, mamá, yo no fui. El abuelo decía, yo tampoco. Fue Julito. No, yo tampoco había sido. Pero no me podían acusar. Así que alguien mintió. Alguien mintió. Y yo creo que fue el abuelo. Pero el abuelo no se animaba a decir ni mu porque la polaca, la abuela, era mamita querida. Bien prusiana, divina, preciosa mujer, rubia, los ojos azules impresionantes. Pero tenía un carácter, papito, que no le discutieras nada, porque te puedo asegurar que si en ese momento tenía un cuchillo, te lo clavaba. Muy brava, claro, mujer de guerra, mujer de batalla, mujer que pasó sola en momentos en que su familia no sabía dónde estaba, en Polonia, con la invasión. No, fueron momentos muy, muy bravos. Una mujer curtida, digámoslo así. Así que, bueno, la arreglaste, pero ahora te vas a la habitación y te quedas un rato ahí, vamos a ver si yo la calmo a la abuela. Porque él no me quería castigar. Anda. Y gracias, pero no lo vuelvas a hacer nunca más, me dice. Digo, sí, está bien, abuelo, qué sé yo. En ese momento, cuando uno es chico, solo hecho de verlos enojados a esos seres grandotes y llenos de amor, era un momento, no sé, se le puede llamar complicado, no creo, pero la idea era no defraudar, no crear un problema y hacerlo sentirse mal, porque a pesar de que uno era muy chiquitito, siempre tuve claro que nunca me castigaron por nada. Solamente la abuela, cuando yo no cumplía con alguno de los deberes que me mandaba, me hacía más cuentas. Yo lo único que hacía por castigo era multiplicar, restar, dividir y a veces sumar. Pero en general la suma no, porque era, según la abuela yo la hacía muy rápido. Pero la multiplicación no, porque ya había que trabajar de otra manera. Y la división menos, porque los numeritos se ubicaban de esta manera, de aquella. Entonces, claro, el castigo para mí podría haber sido, como se suele decir en las películas, hoy no comes postre. Pero ni eso. Porque de la parte de alimentarme nunca fui privado de nada. Y más los dulces que hacían mi abuela y mi mamá eran excepcionales, ¿no? En esa época no se compraba
en la despensa. Al contrario, la abuela vendía sus dulces en la despensa del barrio. Y había problemas con los frascos. Entonces la gente compraba en la despensa y después venía y devolvía el frasco. Y se podía llevar otra vez dulce, pero solamente por el contenido. El frasco ya era de ellos. Entonces me acuerdo que el almacenero le ponía en la base un pequeño adhesivo que decía Ana, porque era ponerle de mi mamá. Y ese frasco era de Ana. Entonces ya dejaba el encargo la persona. No era el caso de mi mamá, porque mi mamá era la que hacía algo dulce. Pero me refiero, si se llamaba Ana o Inés, había que fabricar para Inés. Entonces pasaban mi mamá o mi abuela por la despensa, a la cual se le conocía como almacén de ramos generales, porque ahí conseguías de todo, desde una pala para hacer un pozo hasta el dulce de mi abuela, así de simple, ¿viste? Y entonces sí, se hacían dulces de tomate, me acuerdo, de frutilla, algunos de pera, y mucho de ciruela e higos. La higuera que había en la casa de mi abuela era una cosa espeluznante. Cuando empezaban a madurar los higos y se caían, yo me agarraba cada indigestión comiendo higos de una manera brutal, porque no me importaba si tenían tierra, no tenían tierra, yo me los mandaba igual. Lo mismo me pasaba con la ciruela. Había un ciruelo de estos de tipo remolacha, de cáscara azul violácea y adentro de un color así magenta muy profundo. Qué cosa rica que eran esas ciruelas, por favor. Parecían manzanas, aparte el tamaño que tenían. Yo me comía una sola ciruela y quedaba satisfecho. Bueno, con esas ciruelas, con los higos, mi mamá y mi abuela hacían los dulces. Y yo, por supuesto, era el primer comensal. Y entonces se hacía el pan casero, se lo hacía a la parrilla improvisada, como si fuera un tostador encima de la cocina económica, que era la cocina de leña. Y bueno, comer esa tostada con ese aroma a humo de madera y con el dulce, con pedacitos de higo, de ciruela o de lo que fuere. Yo creo que fue uno de los momentos más amoroso y divino que haya pasado como ser humano pequeño. Bueno, al final la anécdota llegó para ese lado. El día que Julito arregló la radio a Galena. A partir de ahí siempre metí mano. Cosa que se rompía siempre intenté arreglarla yo, salvo cuando se trataba de electrónica compleja, y ahí ya no meter la mano era el reaseguro de que no tocaba alguna de las piezas que estaba cargada con 15.000 voltios o vatios o como sea, y las patadas que me podía haber recibido. Entonces todos mis técnicos amigos me decían: Julito, nunca llamame, yo voy a la hora que sea, pero no se te ocurra abrir esta máquina. Pero lo que sí se me ocurre es que ya se acabó el tiempo. Por lo tanto, siendo las 20 horas, me despido. 20 horas de ahora que estoy grabando. Fíjense a qué hora estoy grabando, porque me vino a visitar mi hermano del alma, Tito, y tuvimos toda la tarde conversando y poniéndonos al día. Por lo tanto, se atrasó un poquito la entrega de Micael, justamente por ese mismo motivo. Estuve de gran farra y una pizza enorme que nos deleitamos comiendo. Mañana los reencuentro, ¿tienen ganas? Yo tengo más ganas que ustedes. Sepan que las amo, que los amo mucho. Les ruego, por favor, que se cuiden y nos encontramos mañana. ¿Sí? Abrazos y besos. Chau, chau. Hasta mañana.